La Biblia habla de un libro. La Biblia habla en especial de un libro. Y este libro se llama el libro del Cordero, el libro de la vida. En este libro estarán todos aquellos que han sido justificados por medio del sacrificio y del derramamiento de la sangre de Jesús. Quiero que entendamos algo. No todas las personas van a ir al cielo. No todas las personas que nos rodean, no todas las personas con las que nos relacionamos, no todas las personas que dicen que creen en Dios irán al cielo. ¿Por qué? Porque ignoran las Sagradas Escrituras, porque no conocen la palabra de Dios. La Biblia dice en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Mi pueblo se destruyó, mi pueblo murió, mi pueblo se condenó, se perdió para siempre porque le faltó conocimiento. Eso dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña acerca de un libro en el cielo, donde los que han recibido el amor de Dios a través de Jesús, a través de su sacrificio, y han vivido conforme a la palabra de Dios, ellos heredarán la vida eterna que ha sido destinada desde antes de la fundación de este mundo. En el cielo hay un libro y ese libro se llama el libro de la vida. Y quiero hablarte sobre las personas que van a estar inscritas en el libro de la vida. Hay un pasaje en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11. Voy a leerlo desde el capítulo 20 en el versículo 11. Dice aquí el juicio ante el gran trono blanco. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante el cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. En el versículo 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este es el pasaje bíblico más terrible, más temible y más triste de toda la Biblia. Sí, el pasaje de Apocalipsis capítulo 20 versículo 15, donde dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. El libro de la vida, el libro del Cordero. Este libro es del Señor Jesucristo, porque Él mismo dio su vida para el rescate de muchos. Jesús murió para que muchos de los que estaban camino al Seol, camino a la perdición, camino al mismo infierno, murió por el rescate y por la salvación de todos los moradores de la tierra. Y la Biblia está enseñándonos en este momento acerca de que Dios va a juzgar a todas las naciones de la tierra. Todas las naciones de la tierra se van a parar delante del gran trono blanco y delante del gran yo soy, del Todopoderoso, del Creador del cielo, de la tierra, del mar y de la fuente de las aguas. Se van a parar delante de Dios. Es algo tan terrible y tan temible a la vez, porque el hombre va a ser juzgado por Dios. Y no solamente existe el libro de la vida,
existe también el libro de las obras. Y existe otros libros que dice la Escritura aquí. Con la palabra de Dios usted se puede dar cuenta acerca de cosas que nosotros no conocemos. Y por ignorancia nosotros dudamos. A veces acerca de nuestro destino, de nuestro futuro. Muchos preguntan, muchos dicen, ¿habrá vida después de la muerte? ¿Dónde me iré después cuando muera? ¿A dónde estaré? ¿Me iré a otro mundo? ¿Estaré vagando? ¿Mi alma estará vagando? ¿Estaré 10 metros bajo tierra y allí me quedaré hasta esperar la última resurrección? ¿Dónde estaré después de la muerte? Pues la Biblia enseña en el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 27 que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto viene un juicio. Quiere decir que inmediatamente cuando nosotros dejamos de existir en el cuerpo, nosotros, nuestro espíritu vuelve a Dios porque Dios es el que dio el aliento de vida. Dios sopló aliento de vida a través de su Espíritu Santo. Y el alma es la que se va a poner delante de Dios. Ay, Dios mío. Es la que se va a parar delante del trono de Dios para ser juzgado, para ser sentenciado. Ay, Padre. Y eso es lo que mucha gente desconoce en el día de hoy. Porque muchos dicen que existe la reencarnación. Otros hablan y dicen que existe un purgatorio. Otros dicen que cuando mueren se quedan en el limbo entre un tiempo donde están en descanso y no les sucede y no les pasa nada. Pero bíblicamente la Biblia me enseña a mí que nosotros inmediatamente cuando perecemos, cuando morimos, dejamos de existir en la tierra, nuestra alma se desprende de nuestro cuerpo. Quiere decir que nuestro gemelo interior sale de nuestro cuerpo, se desprende. El espíritu vuelve a Dios porque Dios sopló aliento de vida sobre el hombre y el hombre fue un ser viviente. Es lo que nos enseña el libro de Génesis capítulo 2. Por eso es importante meditar en la palabra. Por eso es importante escudriñar la palabra. Por eso es importante dejarse guiar por la palabra, por el consejo de Dios. Porque no hay mayor consejo que el que de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que en el libro de Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Mire, todos huyeron, nadie quería presentarse delante del trono de Dios. Ay, Dios mío, esto es serio. Esto es serio porque esto es algo tremendo. Dios nos enseña algo muy profundo, algo que va más allá de nuestra capacidad de entender. Dios nos enseña que hay vida después de la muerte. Dios nos enseña que vamos a ser juzgados y vamos a ser recompensados según las obras que hacemos aquí en la tierra. Por eso es importante aprender aquí en la tierra a amar. Por eso es importante que aquí en la tierra nosotros aprendamos a perdonar, aprendamos a caminar en la voluntad de Dios, aprendamos a caminar por el consejo, por la instrucción de Dios. Porque cuando tú te mueves por el consejo y por la instrucción de Dios, tú caminas bajo bendición, tú caminas bajo gracia, tú caminas bajo la voluntad perfecta y agradable de Dios y caminas bajo cielos abiertos. Es decir, el Padre, Dios de los cielos, te bendice, te ayuda, te da consejos, te levanta cuando estás caído, te restaura cuando estás afligido. Dios nos enseña por su palabra tantas cosas que nosotros desconocemos. Por eso es importante que nosotros entendamos que hay un libro en el cielo, un libro de la vida, y que toda persona que me está viendo ahora en este momento, persona famosa, persona reconocida, personas que trabajan en los medios de comunicación como en la televisión o en la radio, sé que esta red social nos lleva a muchas personas, nos lleva a muchas naciones, a muchos países. Sé que muchas son las personas que me siguen en diferentes partes del mundo y tienen que entender que si no se arrepienten de su mal camino, no se paran en sus caminos y observan
de dónde se desviaron, de dónde se apartaron de Dios y no meditan en sus caminos, no meditan en su vida, cómo la están llevando delante de Dios, déjeme decirle que en cualquier momento la muerte lo puede sorprender. Y usted, si se muere sin Cristo, sin arrepentirse, sin haber obedecido lo que la palabra de Dios dice, dice la palabra de Dios que el precio del pecado es la muerte. Romanos capítulo 3, versículo 23. Quiere decir que la palabra me dice a mí que camine siendo obediente a la voluntad de Dios. La palabra me alumbra mi caminar. Por eso la Biblia dice en el libro de los Salmos: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Porque la palabra de Dios alumbra. La palabra de Dios nos guía, nos ilumina los pensamientos, nos ilumina las obras que hacemos, nos hace ver en lo que estamos bien y en lo que estamos mal. El problema es que las personas quieren vivir cómodamente en su pecado. Quieren presentarse delante de Dios con su pecado, con su maleta de pecado, con su mochila de pecado. Y Dios no tolerará nada en el cielo que esté lleno de pecado, lleno de inmundicia. La Biblia enseña que todos quisieron huir delante de la presencia de Dios. Preste atención, este es el juicio final. En el tiempo futuro, esto se dará con todos nosotros, con todos, en especial con todos aquellos que no quisieron aceptar el sacrificio de Jesucristo, nuestro Señor. De todos aquellos que no quisieron vivir para Cristo Jesús, de todos aquellos que no quisieron obedecer el consejo, el mandamiento, la instrucción de Dios. Todos aquellos que estarán de pie delante de Dios van a ser juzgados. Dice la Escritura: vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Esto me hace ver a mí que muchas personas se van a poner de pie delante de Dios, niños como adultos. Niños y adultos estarán de pie delante de Dios para ser juzgados. Y tiene que considerar aquí cada padre o madre de familia. Tiene que considerar que si usted no instruye a sus hijos en el temor a Dios, en el camino al Señor, sus hijos pueden perecer por falta de conocimiento. Y Dios le va a demandar la vida de sus hijos si se llegan a perder. Porque nunca le instruyeron, nunca le aconsejaron, nunca lo llevaron a una iglesia, nunca le hablaron de Cristo, nunca le hablaron de la Biblia, nunca le enseñaron acerca de las cosas espirituales. Dios va a demandar a los padres y a las madres qué es lo que han hecho por ellos aquí en la tierra, qué le han enseñado. No, es que yo, Señor, Dios mío, yo me enfoqué en darle un buen estudio, darle un buen colegio, una buena universidad, que sea profesional, que le vaya bien en la vida y que siempre se mantenga siendo una excelente persona. Sea una buena persona, con buenos valores morales. Y Dios te va a preguntar: ¿y los valores espirituales? ¿Le enseñaste el temor a Dios? ¿Le enseñaste a amarme a mí más que todas las cosas? ¿Lo que dice mi palabra? ¿Le enseñaste lo que mi palabra dice acerca de lo que yo pienso, acerca de lo que yo creo, acerca de lo que yo tengo preparado para ustedes? No, Señor, es que no tuve tiempo, mi hijo creció con el tiempo, yo estuve en el trabajo. Y nos vamos a parar delante de Dios para justificarnos. Estoy hablando en el caso de los padres, porque los padres tienen un rol muy importante. Tienen un rol muy importante dentro de casa, dentro de la familia. Y es instruir a sus hijos en el temor a Dios, en el amor, en la fe hacia Dios. Pero muy pocos padres en este tiempo se sientan a la mesa a hacer una oración por sus hijos, a hacer una oración familiar, a meditar en la Escritura, a meditar en la palabra de Dios. Prefieren darle la tablet, prefieren darle el celular, prefieren prenderle la televisión y no se enfocan en enseñarles el temor a Dios. No se enfocan en enseñarles el conocimiento de la palabra de Dios. Tenemos que entender que los grandes
Cuando la Biblia habla aquí de pequeños y grandes, o grandes y pequeños, está hablando de niños y de adultos, de personas adultas que se van a parar delante del Dios vivo. Y se van a poner delante de Dios para ser juzgados, para ser recompensados según sus obras. Presta atención. La Escritura nos enseña que los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto. Eso me enseña a mí que hay un libro ahora mismo en el cielo donde están siendo registradas cada una de nuestras obras, cada una de nuestras acciones. Está siendo registrado todo lo que hacemos en la tierra, todo lo que nosotros hacemos aquí en la tierra, en público como en secreto. Dios lo conoce, Dios lo sabe y el Señor lo está registrando en un libro. Ese libro se llama el libro de las obras. Pero también hay otro libro, dice la Escritura, que es el libro de la vida, en el cual me quiero enfocar mucho. Me quiero enfocar mucho acerca de este libro, porque es muy importante. Créeme que si tu nombre no está registrado en el libro de la vida, tú te vas a perder para siempre. Créeme que si tu nombre no está registrado en el cielo, déjame decirte que el lugar que te espera a ti no es en la presencia de Dios, sino es con el lugar donde está el diablo y sus demonios que se rebelaron contra Dios en el cielo. Ese es el lugar que te espera si no recibes el sacrificio que Dios hizo por ti a través de Jesús. Porque dice la Escritura en Juan capítulo 3, versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. Eso me dice a mí la palabra. La palabra de Dios nos enseña que Dios nunca deseó el mal. Dios nunca deseó maldecir la tierra. Dios nunca deseó que los hombres se pervertieran. Dios nunca deseó que las mujeres se pervertieran. Dios nunca deseó que el hombre dude de su masculinidad. Tampoco de la mujer, que dude de su feminidad. Dios nunca deseó que los hombres y las mujeres se hagan cirugías, modifiquen su cuerpo. Porque eso le está diciendo las personas que hacen ese tipo de cosas, como recortarse el cuerpo, como hacerse cirugías plásticas. Esas personas le están diciendo: Dios, tú te equivocaste conmigo. Tú me hiciste así y yo realmente no quiero ser así. Tú te equivocaste, Señor, porque yo soy muy defectuoso. Tengo estos defectos en la cara. Mi nariz es muy grande. Otros pueden decir: mis labios son muy grandes. Y estas personas lo que están diciéndole a Dios es que Dios se equivocó y toda obra Dios lo va a traer a juicio. Es decir, estas personas se van a parar delante de Dios también para ser juzgadas por el Señor. ¿Y qué le van a decir a Dios? Hay personas que se han tatuado el cuerpo. Hay personas que se tatúan y se rasguñan todo el cuerpo, todos los brazos hasta el cuello y hasta en la cara. Se tatúan. Y veo a través también de las redes sociales una página llamada Windows y Power. Windows y Power. Usted lo puede ver allí. Es un gordito, creo que es mexicano. Y él sale bien fascinado, bien, ¿cómo les puedo decir? Bien orgulloso, demostrando sus tatuajes. Y él predica la palabra de Dios. Y habla de sabiduría, habla de misterios, habla de muchas cosas que están acerca de la Biblia, que están en la Biblia. Pero su enseñanza está torcida. Su enseñanza está lejos del Evangelio de Cristo. Porque enseña a otros a que se pueden tatuar. Es decir, muchos se pueden tatuar estando en Cristo. Estando en Cristo. Entonces, todas estas obras Dios las va a traer a juicio. Incluso de esos falsos maestros, de esos falsos ministros, de esos falsos pastores, de esos mentirosos que están en las redes sociales enseñando cosas que la Biblia no nos enseña. Dios traerá toda obra a juicio. Por eso es importante que cada uno de nosotros entendamos que
los mentirosos también tendrán su parte en el lago de fuego. Eso tenemos que entender. Y si ellos están enseñando una mentira, un engaño acerca de una doctrina diferente a la cual nosotros hemos escuchado, dice la palabra de Dios, el tal sea anatema, sea maldito. Por eso hay que tener cuidado con de quién o con quién nos estamos relacionando o a quién estamos escuchando. Porque veo a muchos hablando acerca de que no es pecado tener arete. Mire, cuando yo me entregué a Cristo, cuando yo me entregué al Señor, antes de que yo me entregara al Señor, yo tenía aretes. En este lado derecho, no sé si usted puede apreciar, ahí tengo un hueco, ¿ve? Antes de que yo no conociera a Cristo, yo tenía aretes. Y tenía en los dos lados, ¿ve? En la oreja derecha y en la oreja izquierda. Era porque no conocía a Cristo. No conocía de las cosas de Dios. A mí no se me había revelado lo que dice este precioso conocimiento, esta preciosa verdad. No se me había revelado. También, fuera de Cristo, no conociendo al Señor, me tatué una sola vez, solamente en una parte de mi cuerpo, que es aquí en el brazo derecho, en esta parte. ¿Ve? Usted puede ver las dos iniciales. Este es un tatuaje que yo me hice antes de conocer al Señor, antes de conocer a Cristo. No tenía el conocimiento de Dios, no tenía la sabiduría de Dios. Desde ahí en adelante, mi vida fue alterada, fue cambiada cuando conocí a Cristo, cuando conocí a Jesús. Mi vida cambió, dio un giro radical y nunca más volví a ser el mismo. Nunca más me volví a tatuar, tampoco hablé o enseñé como muchos enseñan, como este personaje que usted puede ver en las redes sociales, Windows y Power, que la gente le pregunta, ¿es pecado tatuarse? Y él dice, no, no es pecado. No, que si te hablan lo contrario es porque son religiosos, son muy legalistas, son muy estructurados. No escuches a esos. Imagínense, el diablo queriendo engañar. Tenemos que entender que en este tiempo el diablo está queriendo engañar aún si fuera necesario hasta los escogidos. Eso está en la palabra. Yo desde que conocí a Cristo nunca más me volví a rasgar el cuerpo, en ninguno, ni en mis brazos, ni en mis piernas, en ninguna parte de mi cuerpo, porque no tenía el conocimiento de la verdad, no tenía el conocimiento de Cristo, y por ignorancia hice estas cosas. ¿Cuántas cosas uno hace fuera del conocimiento de Cristo? Uno peca de muchas formas y de muchas maneras. Pues yo pequé tatuándome mi cuerpo en la parte derecha de mi hombro, aquí. Pero desde ahí en adelante, desde que conocí a Cristo, desde que se me manifestó el Cristo de la Biblia, el Cristo resucitado, el Cristo glorificado, desde que se me manifestó en mi vida fue cambiada, porque a mí se me reveló el Señor por medio de una visión, y yo pude ver su rostro, cómo iluminaba, podía ver sus cabellos hasta el hombro. Era algo glorioso, era algo maravilloso. Tenía unas vestiduras blancas que resplandecía, su cuerpo estaba lleno de luz. Mi vida fue alterada, mi vida fue cambiada. Desde ahí dije, yo quiero servir a Jesús, yo quiero vivir para Jesús, yo quiero entregarle mi vida a Jesús, quiero hacer lo que la Biblia me dice que yo tengo que hacer, porque eso es palabra de Dios. Eso es palabra de Dios. Nunca más me volví a tatuar. ¿El tatuaje es pecado? Claro que sí es pecado. No rasguéis vuestros. En los tiempos de Moisés, Dios le había dado mandamientos al pueblo de Israel de que no deberían de rasgar sus cuerpos. Eso está en el libro de Levítico o Deuteronomio, no recuerdo exactamente, pero está en la palabra. La palabra de Dios nos enseña que nosotros no debemos rasgar nuestro cuerpo. Si tenemos ahora el conocimiento, si estamos acercándonos a Cristo, si estamos viviendo en la verdad del Evangelio, tenemos que entender que nuestro cuerpo es morada del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es templo del Espíritu Santo. Y no puedo yo maltratar este templo. Yo no puedo profanar el templo, porque ahora mi cuerpo es una habitación de la presencia de Dios. Eso es lo que tienen que entender mucho aquí. Muchos tienen que comprender, yo siento la presencia de Dios.
que el tatuarse es pecado. Aún estas cosas que cuando uno se tatúa, estas cosas afectan la salud, afectan la sangre. Aún los médicos hablan, los doctores lo dicen, que no deben de rasgar sus cuerpos, no deben de tatuarse porque eso afecta la salud de cierta manera, de cierto aspecto. Y hay personas que por estar tatuadas no pueden donar sangre, no pueden dar sangre. ¿Por qué? Porque ese líquido que lleva ese tatuaje altera el organismo de nuestra sangre y de nuestro cuerpo. Entonces quiero que entienda esto. Nuestro cuerpo es morada del Dios viviente, es templo del Espíritu Santo. Y hoy día podemos ver muchas cosas. Como les digo, van a ver estos falsos maestros, falsos ministros que están en las redes sociales, y usted tiene que saber en quién poner su oído. Es decir, tiene que saber seleccionar a quién está escuchando. Si ve que ese ministro, ese predicador, ese profeta, ese pastor habla conforme a la palabra o está hablando fuera de la palabra. Cuando te hablen fuera de la palabra de Dios, entonces allí hay un falso ministro, hay un falso profeta, hay un falso pastor, hay un falso evangelista. Aún los sacerdotes, los curas, el Papa mismo habla cosas que no están en la palabra de Dios. No están en la palabra de Dios. Ellos van a rendir cuenta delante de Dios. Ellos van a ser juzgados delante de Dios. Por eso lo que te estoy hablando con la Biblia es que tienes que entender que toda obra será traída a juicio. Dios ya me perdonó. Desde que vine a Cristo, yo sé por fe en mi Señor Jesús, que ya Él ya me perdonó por el tatuaje, por tener los aretes. Yo tenía aretes, pero desde que conocí a Cristo, nunca más, escúcheme bien, nunca más me volví a poner aretes. Me volví a poner aretes. Y ahí usted puede ver la evidencia de los huecos. ¿Ve el hueco ahí? En esta oreja. En la otra oreja. ¿Se da cuenta usted? Porque cuando Cristo viene a la vida de una persona, la cambia, la regenera, la transforma, la hace diferente. Jesús marca un antes y un después en la vida de cada creyente, de cada hombre, de cada mujer que ha decidido seguir a Jesús. Jesús todo lo cambia. Lo negativo en lo positivo. Dios hace una obra extraordinaria. Yo le digo así, Dios cambió hasta la forma de hablar. La forma de pensar me la cambió Dios. Mi forma de caminar. La forma de actuar Dios hasta me la cambió. ¿Por qué? Por medio de su Espíritu Santo y por la palabra. Porque la palabra es lámpara a nuestros pies. La palabra es la que ilumina nuestro sendero, nuestro caminar. Y es la palabra de Dios la que a nosotros nos llena de esa confianza, de esa certeza, de esa seguridad de que hemos alcanzado gracia y misericordia delante del trono de Dios. Es la palabra de Dios. Es la palabra del Señor. Me pregunta aquí una persona, voy a salir un poco del tema. Entonces, ¿por qué no cambió a Judas? Señores, buena pregunta. Hay muchas personas que preguntan esto. Y Judas, si se arrepintió Judas, ¿Dios lo pudo haber perdonado? Muchos dicen, y otros preguntan aquí, ¿por qué no cambió a Judas? Señores, Judas tenía el mejor maestro. Judas tenía el mejor pastor, al mejor profeta, al mejor apóstol, al mejor evangelista, que es nuestro Señor Jesucristo, quien constituyó la iglesia, quien hizo la iglesia, que la fundamentó por medio de los apóstoles. Escogió a 12. Y los apóstoles veían cómo la gloria de Dios se manifestaba en Jesús. Sanaba a los enfermos, echaba fuera a los demonios. Ellos escuchaban los sermones de Cristo, ellos escuchaban el mensaje de Cristo, que los mensajes de Cristo eran muy alentadores, esperanzadores también, porque a mucha gente los llenaba de fe, de esperanza. Mucha gente fue cambiada por la predicación de Cristo, otros fueron cambiados por las obras de Cristo, por los milagros que hacía. Pero ¿por qué no cambió Judas? Ahí usted se da cuenta que Judas nunca cambió, porque nunca le abrió el corazón a Jesús realmente. No fue el problema el líder, no fue el problema
el profeta, no fue el problema el apóstol, el pastor, el evangelista, no fue el problema el maestro, no fue el problema Jesús, fue la persona que nunca dispuso su corazón a Dios, que nunca dijo: Señor, cámbiame desde mi interior hacia mi exterior. Y yo estoy por seguro, créame, que si Judas, aún después de haber entregado a Cristo, aún después de haber traicionado al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre, si Judas se hubiese arrepentido, Judas pudo haber alcanzado la misericordia y la gracia de Dios. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué dice usted eso? Porque a Pedro lo perdonó, aún habiéndolo negado, pero Pedro solamente lo negó. Usted me puede decir: pastor, pero Pedro solamente lo negó. Algo muy diferente es a que lo entregue. Pero ¿acaso no es lo mismo? ¿No viene a ser lo mismo, la misma falta, el mismo pecado? Tienen que entender esto. Tienen que comprender que la misericordia y el amor de Dios es tan grande, por encima de nuestros errores, por encima de nuestras flaquezas, por encima de nuestras debilidades. Él puede perdonarnos, Él puede restaurarnos, Él puede levantarnos, Él puede mostrarnos una mañana diferente, Él nos puede mostrar un camino distinto al cual hemos estado caminando hasta el día de hoy. Pero todo nace desde una disposición, desde una voluntad, todo nace desde nosotros. Judas pudo haberse salvado, ciertamente, pero también la Biblia me dice a mí que ya estaba profetizado acerca de Judas, que Judas iba a traicionar al maestro. También estaba profetizado. El profeta David, el rey David también se movió en lo que es el aspecto profético. David era un profeta y declaró por el Espíritu Santo de que se iba a levantar uno para perjudicar, para dañar al Hijo de Dios. Entonces, usted tiene que entender que si Judas traicionó a Jesús, fue porque estaba profetizado, ya estaba escrito. Pastor, lo que usted me está diciendo en otras palabras es que todos estamos predestinados en cierta manera. Claro que sí. Hay personas que se van a salvar y hay personas que se van a condenar. Es así. Hay personas que ya son salvas porque han sido predestinadas desde antes de la fundación de este mundo para salvación. Pero hay personas que van a ser condenadas porque fueron predestinadas para la condenación. La pregunta es: ¿de qué grupo eres tú? ¿De qué grupo quieres ser? ¿Quieres ser predestinado para salvación, para vida? ¿O quieres ser predestinado para muerte, para condenación? La Biblia nos enseña que Dios envió a su Hijo para librarnos del castigo de la muerte, para librarnos del tormento eterno, del infierno. Y envió a su Hijo para pagar el precio que nosotros deberíamos pagarlo. Nosotros debimos pagar el precio de la burla, del rechazo, del vituperio, del escarnio. Debimos pagar el precio que Jesús pagó. Los latigazos debieron ser para nosotros, no para Jesús. La forma como Él murió públicamente, vergonzosamente, debió ser para nosotros, no para Jesús. Pero Él cargó en nosotros todos nuestros pecados. Cargó todos nuestros pecados en la cruz. Llevó la maldición a la cruz, anulando toda acta, todo decreto que nos era contrario, que no nos favorecía, que nos condenaba. Por eso es importante conocer a Cristo en esta vida. Si tú no conociste a Cristo, tú perdiste tu tiempo, perdiste tu vida para siempre. Aquel que no haya conocido a Cristo en la tierra y no haya experimentado la salvación de Dios a través de Jesús, déjeme decirle que nació en vano. Nació en vano. Por eso es importante escudriñar la palabra. Y la palabra me dice a mí, en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, en el versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
¿Está tu nombre escrito en el libro de la vida? El libro de la vida le pertenece al libro del Cordero, que es a Jesús, porque Dios le dio toda autoridad, toda potestad al Hijo. Y Él es el que tiene este libro donde muchos, por la gracia, por la misericordia y el amor de Jesús, han recibido perdón y reconciliación mediante su sacrificio para con el Padre. Para eso vino Jesús, para eso vino Cristo, para reconciliar las cosas que estaban arriba en el cielo y aquí en la tierra. Para eso vino Cristo, para darnos vida eterna, para darnos salvación, para darnos perdón en el reino de los cielos. Él vino a esta tierra para que nosotros entendamos y comprendamos que sin Él nuestra vida no tiene sentido y que sin Él es imposible vivir, sin Él es imposible alcanzar al Padre, imposible llegar al cielo. Sin Él no estaremos en la presencia de Dios. Por eso Juan capítulo 14 versículo 6 dice que Él es el camino, Jesús es el camino, Jesús es la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Eso lo dijo Jesús en Juan capítulo 14, 6. Por eso es importante que tenemos que leer la palabra para no ser engañados, por nada ni por nadie, para que no venga cualquier persona y nos diga lo contrario de la palabra y nosotros le digamos amén. Cuando usted dice amén, usted está sellando, usted está diciendo que sí, amén, que así sea, es cierto. Y no le puedes decir amén a toda cosa. Tienes que darte cuenta entre lo que proviene de Dios y lo que no proviene de Dios. Tienes que darte cuenta qué enseñanza proviene de Dios y qué enseñanza no proviene de Dios. Yo quisiera hablar acerca de este tema mucho más profundo, pero el tiempo me está ganando. El tiempo me está ganando. El tiempo me está ganando. Si hay alguien aquí que no ha conocido a Jesús, hoy te invito a que recibas a Cristo como tu Señor y Salvador. Hoy te invito a que hagas las paces con Dios. Hoy te invito a que recibas este regalo precioso y maravilloso que Dios nos dio por medio de su Hijo, por medio de Jesús. Ese es el versículo más temible, más terrible y más triste de toda la Biblia. Apocalipsis capítulo 20, el versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego, que es la muerte segunda. Esto es lo más terrible que puede sucederle a cualquier persona en el cielo. Por eso Dios te está llamando. Por eso Dios está tocando la puerta de tu corazón. Porque Dios no quiere que perezcas por falta de conocimiento. Mucha gente cree que se va a ir al cielo. Mucha gente cree que por ser buen padre, por ser buen ciudadano, por ser un buen hijo, por ser un buen trabajador y no dañar a nadie, no ofender a nadie, no hacerle daños a nadie, cree que por eso se va a ir al cielo, lo cual es gran engaño. Un engaño del mismo infierno, del mismo diablo, para hacerte creer que tú por tus obras puedes ser salvo. No, 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 señores. Por las obras que tú puedas hacer aquí en la tierra, tú puedes dar toda tu riqueza a los pobres, tú puedes dar de comer a los hambrientos, tú puedes abrigar a aquel que no tiene un abrigo, no tiene un sustento, tú puedes ayudar a los pobres, tú puedes repartir todos tus bienes a los pobres, pero si no tienes amor de Dios, tú te puedes perder. Tú te puedes perder, porque de nada sirve ese amor. De nada sirve. Por eso es importante creerle a la palabra de Dios. Por eso es importante caminar en la palabra de Dios. Por eso es importante obedecer a la palabra de Dios. Por eso es importante leer la palabra de Dios, para no ser engañado por nadie. Para no ser engañado por el cura, por el sacerdote, para no ser engañado por el católico, ni por el evangélico, ni por el mormón, ni por el testigo de Jehová, ni por los adventistas, ni por los pentecostales, ni por los aleluyas. Tienes que entender
que si no lees la palabra de Dios, tú puedes ser engañado. Tú puedes ser engañado. La religión no te va a llevar a Dios. Solamente una relación personal con Dios a través de la oración es la que te va a llevar a la misma presencia de Dios. La religión divide, la religión separa, la religión hace que nosotros veamos a Dios de una manera diferente, opuesta a lo que Dios nos enseña por medio de su palabra. Por eso tienes que entender esto, tienes que comprender esto. Que si no le das tiempo a tu vida espiritual, porque si no te enfocas en lo espiritual, no te enfocas en meditar en la palabra, en orar, no te enfocas en una iglesia para ser enseñado por un hombre de Dios que hable la palabra de Dios como está escrito, entonces de nada te sirve, de nada sirve que tú puedas tener una relación con el Señor si no estás aplicando la palabra de Dios en tu vida. La palabra de Dios nos enseña que debemos de congregar, de que debemos asistir a una iglesia, de que debemos obedecer a la palabra de Dios, obedecer a los ministros, a los que Dios ha puesto para bendecirlos, para encaminarlos a su presencia. Dios puso pastores conforme a su corazón para que les puedan enseñar el camino, porque hay cosas que tú no sabes, hay cosas que tú desconoces, y para eso Dios levantó y está levantando pastores conforme a su corazón, llenos del Espíritu Santo, llenos de amor y de compasión, para que ellos puedan llevar las almas a Cristo. Es muy importante pedirle dirección a Dios aún a qué iglesia vamos a ir, pedirle dirección a Dios a quién vamos a escuchar, porque muchos falsos profetas y falsos maestros hay en este tiempo que están desviando a las almas de Cristo, a las personas de Dios, con falsas enseñanzas, con espíritus engañadores metidos dentro de su cuerpo, y dicen que tienen al Espíritu Santo, pero tienen un corazón engañoso, tienen un espíritu engañoso que los está dominando para hablar todo tipo de enseñanzas, todo tipo de doctrinas, a lo cual Pablo le dice doctrina de demonios. El apóstol Pablo dice que es doctrina de demonios. Y en este tiempo se está levantando el diablo de una forma tremenda dentro de las iglesias, porque sabe que su tiempo se le está acabando. ¡Ay de los moradores de la tierra!, dice la Escritura en el libro de Apocalipsis, capítulo 12. Porque el diablo ha descendido con ira a la tierra, con ira, sabiendo que su tiempo se le está acabando, sabiendo que su tiempo le queda demasiado corto. Entonces, aún en este último tiempo, los escogidos están siendo engañados, oyendo a las fábulas, a los cuentos de ciertos líderes, de ciertos maestros, de ciertos pastores, de ciertos profetas, que los están desviando del propósito de la voluntad de Dios. Por eso yo quiero invitarte a que puedas acercarte a Dios por medio de Jesús. Yo te invito a que conozcas a Dios por medio de Jesús. Yo te invito en este momento a que recibas a Jesús como tu Señor y Salvador. Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón de que Dios levantó de los muertos a Jesús, que Jesús es el Señor, dice la Escritura, serás salvo. Serás salvo. Esta salvación es gratuita. Esta salvación es gratuita, es gratis. Esto Dios lo entrega gratuitamente a todo aquel que quiera recibir esta salvación. Si quieres ser salvo, quieres que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, porque Apocalipsis capítulo 20, versículo 15 me dice a mí que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde estará el diablo, el falso profeta, y sus ángeles
y todos aquellos que se rebelaron contra el conocimiento de Dios, se levantaron contra el conocimiento de Dios. Tiene que entender esto. Si usted no acepta a Jesús como su Señor y Salvador, entonces usted se puede perder para siempre. Usted se puede condenar. Y Dios no desea eso. Porque la Biblia dice que en Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Jesús. Es a través de Jesús que nosotros encontramos salvación. Es a través de Jesús que nosotros encontramos perdón. Es a través de Jesús que nosotros encontramos reconciliación para con Dios el Padre. Es a través de Jesús que nosotros encontramos restauración. Encontramos liberación. Es a través de Jesús, solamente a través de Jesús. ¿Por qué hablas tanto de Jesús? Porque Él fue el único que dio su vida por mí en la cruz de Calvario y por ti. Él murió para que tú vivieras. Él llevó la maldición para que tú seas bendito en la cruz de Calvario. Por eso es importante que recibas de este regalo. Este regalo Dios te lo da abiertamente en esta hora. Solamente puedes hacer una oración. Solamente tienes que hacer una oración. Y luego vivir conforme a la palabra de Dios. Luego vivir conforme a lo que la palabra de Dios nos dice, nos narra, nos enseña. Acercándote a la iglesia, buscando el rostro de Dios en humildad, sometido, rendida a la voluntad de Dios. Si alguno quiere ver largos días sobre la faz de la tierra, si quiere vivir muchos años sobre la faz de la tierra, acepta a Cristo como tu Señor y Salvador, y salvo serás. ¿Salvo de qué, pastor? ¿Salvo de qué voy a ser? Salvo de la ira de Dios. Porque Dios va a traer castigo a la humanidad, a la tierra. Y todo lo que está escrito en Apocalipsis se va a cumplir al pie de la letra. Al pie de la letra. Es más, hay cosas que ya se están cumpliendo. Como Mateo 24. Dice la Escritura que nosotros, aceptando el sacrificio de Jesús, nosotros seremos salvos de la ira de Dios. Es decir, voy a tener como amigo a Dios. No sé usted, pero yo quiero tener como amigo al Señor. Yo quiero ser amigo de Dios. Yo no quiero ser su enemigo. Porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, dice la palabra. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dios es tan real. Mi Cristo está vivo, mi Cristo no está muerto. Yo no te vengo a hablar de cosas que te entretengan. No te vengo a hablar de chismes, no te vengo a hablar de farándula, no te vengo a hablar de cosas sin sentido que son las cosas vanas de esta vida. Yo te vengo a hablar de vida eterna, de salvación. Yo te vengo a hablar de una vida que permanece para siempre. No vas a durar ni 100 años ni 1000 años. Vas a durar por los siglos de los siglos, porque esta vida Dios nos los da por medio de Cristo. La eternidad la tenemos ganada por medio de Cristo. Cristo pagó el precio para nosotros ser eternos. Cristo pagó el precio de sangre para nosotros ser perdonados. Cristo pagó el precio de sangre para nosotros ser liberados. Cristo pagó el precio de sangre para nosotros ser restaurados. Cristo pagó el precio de sangre para nosotros hallar gracia y misericordia delante del trono de Dios, delante del gran yo soy. Por eso yo quiero invitarte en esta hora a que recibas ese Cristo de gloria y de poder que te estoy predicando, a que recibas esa salvación que es gratuita, que no cuesta, que solamente es abrir el corazón. Solamente es dejar que Él entre por medio de su Espíritu Santo y Él hace la obra en nosotros, la obra de restauración, la obra de cambio, de transformación. Por eso quiero decirte que Jesús te ama. Jesús no vino para condenarte, vino para salvarte. Y todo aquel que no esté escrito en el libro de la vida se perderá para siempre. Muchos se van a dar con la sorpresa en aquel día, cuando perezcan, cuando mueran, porque nadie es eterno en esta vida. Tienen que entender eso, que la vida que llevamos ahora es temporal. Esta vida se acaba, esta vida se termina. Lo que un hombre puede durar en la tierra es entre 70 y 80 años. Algunos duran menos, porque a algunos el diablo los mata antes de tiempo. ¿Los mata para qué? Porque la Biblia dice en Juan capítulo 10, versículo 10, que el diablo vino a matar, a robar y a destruir.
A eso vino el diablo. Por eso que Dios dice, le voy a dar 70 años de vida. El diablo dice, no, dele 50 para abajo. Tienen que entender que usted no es eterno, ni yo soy eterno. Yo viviré hasta los años que Dios diga que yo viviré, no lo que diga el diablo. Porque mi vida le pertenece a Dios, le pertenece a Jesús. Yo tengo la seguridad, tengo la confianza de que el día que yo parta de este mundo, iré a la presencia de Dios. La pregunta es, ¿tú tienes la certeza, tienes la seguridad, tienes la confianza de que eres salvo? ¿Tienes esa seguridad y esa confianza de que tu nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Tienes esa confianza? ¿Tienes esa seguridad realmente? Esa es la pregunta. ¿Dónde irás después de la muerte? ¿Crees que vas a ir al cielo? En el cielo está Dios. Y te vas a parar delante de Dios para ser juzgado. Te vas a parar delante de Dios para ser juzgado. Por eso tienes que entender que toda obra va a ser traída a juicio. Y por buena persona tú no vas a ir al cielo. Por ser un buen padre no vas a ir al cielo. Por ser un buen ciudadano no vas a ir al cielo. No te equivoques. No somos salvos por obras. Somos salvos por su gracia. Por la gracia de Cristo Jesús. Es por gracia que vamos a entrar al cielo. Es por misericordia que vamos a ir al cielo. Y qué privilegio, ¿no? Digo yo, es un privilegio tan grande que Dios nos da a nosotros de estar en el cielo. Y no solamente nos da este privilegio de aceptar y recibir la salvación por medio de Cristo Jesús, sino la Biblia dice que también el Señor nos puso en lugares celestiales. Ay, Dios mío, este es otro tema que yo lo voy a hablar después. Pero nos sentó en lugares celestiales, dicen, con Cristo, reinando, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, según Apocalipsis capítulo 1. Mire, lo que yo le estoy hablando es algo tan grande, pero tan grande que a usted no le cabe ni siquiera en el pensamiento entender y comprender acerca de los misterios revelados de Dios por medio de su palabra. Dios nos enseña tantas cosas y nos da a nosotros tanta esperanza y nos llena de fe, porque nos dice que va a ser un cielo nuevo, una tierra nueva, donde no habrá muerte, donde no habrá enfermedad, donde no habrá llanto, donde no habrá dolor, no habrá guerras, no habrá nada de estas cosas. Dios nos promete tantas cosas en la palabra de Dios, en la Biblia. Nos dice el Señor tantas cosas que la verdad yo le digo, yo me siento privilegiado de formar parte del círculo, del vínculo que tengo con Dios a través de Jesús. Porque ahora soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del diablo, ya no soy esclavo de los demonios, ya no soy esclavo del temor, ya no soy esclavo, soy hijo de Dios. Ahora soy hijo de Dios. Por eso yo quiero invitarte a que tú seas hijo de Dios. Tú puedes ser hijo de Dios, tú puedes ser hija de Dios, tú puedes ganarte todas las cosas que yo te he hablado porque está escrito. Está escrito. El diablo conoce la Biblia, el diablo conoce la palabra de Dios. Y aun cuando Jesús fue tentado en el desierto, el diablo le estaba hablando a Jesús de la Biblia. Imagínense, el diablo hablando de Biblia. A Cristo le estaba hablando acerca de la palabra de Dios. Y Jesús también, con la Biblia, con la palabra, porque la palabra es una espada. Dice que la palabra es como una espada que atraviesa hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta partir las coyunturas, dice la Escritura. Ay, Dios mío, y discierne los pensamientos de los hombres. Es tan tremendo esto, es tan profundo esto, que usted no tiene ni idea lo que nos espera en el cielo. Yo quiero ir al cielo. Si usted me preguntara, pastor, ¿usted prefiere estar en la tierra o estar en el cielo con Dios? Yo le digo, yo prefiero estar con mi Dios, con mi Señor. Deseo eso, pero tengo una familia, tengo hijos que sustentar. Sería egoísta pensar dejarlos muy pequeños e irme a la presencia de Dios. Y también por causa de ustedes, por causa de los que no conocen la palabra de Dios, digo, Señor, déjame la tierra todavía. Déjame la tierra. Déjame la tierra porque quiero predicarle la palabra de Dios a muchas personas que no conocen. No te conocen. Hablan de ti, te nombran. Dios mío, dicen, pero no te conocen porque no escudriñan, porque no leen la palabra de Dios. Porque no hay quien les enseñe, no hay quien les predique.
No hay quien les hable como tú quieres hablarles. Porque vemos un sinfín y una serie de personas que están predicando la palabra de Dios, pero no de la manera como Cristo quiere que prediquen. Predican de una forma distinta, diferente. Por eso yo en esta hora quiero invitarte a que recibas a Jesús, a que recibas a Cristo como tu Señor y Salvador. Allí donde estás vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración. Quiero hacer una oración por ti. Oración de salvación. La oración que te va a liberar de tus cargas, que te va a hacer libre y ya no esclavo del temor ni del diablo. Tu vida va a ser propiedad de Dios. Si tienes fe, si crees que tu vida va a ser cambiada, va a ser alterada, así como lo fue la mía, entonces vas a ver el poder de Dios obrando en tu vida. En el nombre de Jesús. Hagan conmigo esta oración. Vamos a hacer esta oración. Todos los que están aquí, si estás arrepentido de los errores, de los fracasos, de los pecados que has cometido a lo largo de todo este tiempo, puedes hacer esta oración conmigo. Esta oración te va a durar menos de 5 minutos. Y esta oración será para la salvación de tu alma. Allí donde estás, mi estimado amigo, hermano, hermana, amiga que me ves. Donde estás allí, eleva conmigo esta oración y di después de mí, repite después de mí esta oración. Y di conmigo: Padre, Dios eterno, en el nombre de Jesús, en esta hora me presento ante ti. Reconozco que no he obrado bien ante tu presencia. Reconozco que he pecado, que te he fallado muchas veces y he sido desobediente a tu palabra. Hoy, Señor, he escuchado tu mensaje, he escuchado tu palabra que has hablado a través del predicador. Y tengo el conocimiento de que existe un libro en el cielo que se llama el libro de la vida. Dios mío, por favor perdona mis pecados. Por favor límpiame y lávame con tu sangre que derramaste a través de tu Hijo Jesucristo. Ayúdame a ser un buen hombre, una buena mujer de Dios. Cámbiame por completo. Estoy cansado de vivir de esta manera. Yo quiero vivir para ti. Ayúdame a vivir para ti. Ayúdame a ser obediente. Ayúdame a caminar en tu voluntad. Perdóname si he pecado contra ti. Perdóname si te he fallado muchas veces, porque yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que te he fallado muchas veces y que mi pecado está delante de ti. Me arrepiento. Perdóname, Señor. Estoy dispuesto a aceptar, a recibir a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Abro las puertas de mi corazón a Jesús para que entre muy dentro de mi corazón, para que entre y trabaje desde lo profundo de mi corazón y de mi alma, porque creo que Él murió por mí en la cruz. Creo que Él se entregó en la cruz por mis pecados. Creo que Él murió para darme vida y para darme salvación en el reino de los cielos. Por eso lo acepto, por eso lo recibo como mi Señor y mi único Salvador. Ahora ruego a Jesús que escriba mi nombre en el libro de la vida y que no lo borre de Él nunca, porque en ti confío, Señor. En ti confío, Señor. Escribe mi nombre. Diga conmigo: escribe mi nombre. Todos los que están aquí conmigo, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de Él nunca, Señor, porque en ti confío. Ahora ruego al Espíritu de Dios que venga sobre mí y me ayude a caminar en la voluntad de Dios para ser fiel y obediente a Dios de todo corazón. Y me dé el conocimiento y me dé la sabiduría para adquirirla y obedecer a lo que el Señor